¿Cómo nació hacer esta asamblea? ¿Cómo nació hacer el foro? El foro nació el año 2012 y éramos 15 solamente, éramos sumamente pocos. Sin embargo, con el tema de la bioequivalencia empezamos a subir, empezamos a aumentar la cantidad y ahora somos 2.500, con varias personas en lista de espera esperando ingresar al foro. Y todo esto explotó por la ley de fármacos, que nos generó dudas, generó muchas expectativas a nivel de publicidad, generó mucha confusión. De hecho, yo creo que más de alguno acá debe tener una duda todavía sobre qué pide, qué no pide, qué se fiscaliza, qué no se fiscaliza, por qué nos pueden multar o por qué no nos pueden multar. Entonces, quisimos hacer esta instancia para poder mostrar lo que hay en la ley de fármacos, qué nos genera duda, qué no nos genera duda o qué nos genera incertidumbre. Porque han salido demasiadas cosas en la prensa, se ha dicho muchas cosas en la publicidad y muchas cosas no son tan ciertas, no son tan así. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo estamos organizados para esta tarde? Vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a hacer una pequeña presentación con lo que hemos visto hasta el momento de la ley de fármacos. ¿Qué ha aparecido? ¿Qué no ha aparecido? ¿Qué se ha publicitado principalmente? No es lo mismo lo que dice la ley de fármacos que lo que se ha publicitado, lamentablemente. Tampoco es lo mismo lo que se ha publicitado versus lo que se ha fiscalizado. Ya hemos tenido bastantes colegas que lamentablemente han sido sancionados por cosas que no están en la ley de fármacos y se han publicitado mal. También hicimos un posteo para los que están en el foro y pueden interactuar sobre cuáles son las dudas más generales que tenemos de la ley de fármacos y resumimos en 4 o 5 artículos. Gracias. 4 o 5 artículos que son los que más generan dudas, principalmente a los colegas que trabajan en farmacia privada. Y después vamos a hacer un panel de preguntas que nos va a asesorar Mauricio y María Angélica, en el cual tanto ustedes que están acá podremos hacer preguntas y las personas que están a lo largo de todo Chile conectados con nosotros vía streaming también los van a poder hacer. Para las personas que están vía streaming hay un posteo especial en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas y en un tiempo determinado vamos a hacerlas acá en vivo y se van a responder en vivo. Sí, a nombre del colegio yo quiero agradecer a toda la organización que ha hecho Francisca y me parece que esta es una experiencia nueva, aparte de poder estar transmitiendo a todo Chile y que estén participando los colegas de todo el país. Creo que esta actividad es la primera de una serie de actividades que podemos hacer bajo este medio. Aparte de la actividad hoy día, los que no puedan verla, se está grabando. Después en nuestra página web va a quedar el video y la gente va a poder recurrir al video en cualquier minuto y sacar todas sus dudas y poder de alguna manera trabajar con esa información. Esta información va a quedar en la página web del colegio en forma permanente, después como parte de lo que significa la ley de fármacos. Vamos a partir inmediatamente para ir ganando un poco de tiempo y Francisca va a partir con esta presentación un poco de lo que ha pasado con la ley de fármacos para después nosotros ver las inquietudes que hemos visto, lo que han escrito la gente a través del foro y al mismo tiempo la experiencia que hemos tenido con María Angélica al llevar esta charla a los regionales, por ejemplo, Valparaíso, Santiago y Talca, que ya estuvimos allá en esos lugares y nos trajimos muchas de las inquietudes de los colegas que participaron en esta actividad. Ya, Francisca. Gracias, Mauricio. El día 14 de febrero fue un día especial. Aparte que fue el día de los enamorados, que estábamos todos comprando chocolates, flores para nuestras parejas, se llenó la prensa con el señor Mañalich hablando de la promulgación de la ley de fármacos. En el ISP fue un día sumamente especial porque armaron una farmacia que tenía góndolas y cerraron el paso y fue el presidente a firmar y fue una cosa muy magnánima que apareció en toda la prensa, en todos los diarios, en todas las noticias. Y ese día tuvimos acceso por fin al famoso borrador. Se especuló mucho sobre esta ley de fármacos, que se podía vender en los supermercados, que no se podía, que los almacenes, que los bioequivalentes, sobre todo, que iban a ser más baratos. Y cuando recién apareció, cuando empezamos a leer, no era tan así. Esta fue la presentación que hizo el señor Mañalich el 14 de febrero a la prensa, en la cual, con bombos y platillos, promocionaba la ley de fármacos, cuyo lema es acceso a un precio justo y calidad garantizada. Con ese lema lo promocionó. ¿Qué decía este famoso PowerPoint? Primero, cambiaba la forma de prescribir. Ningún médico podía prescribir ya una marca registrada, sino que tenía que prescribir
el genérico. El colegio médico ha estado bastante complicado con eso, aludiendo que para ellos vale más la experiencia que adquieren ellos, que han visto que tal medicamento por sobre otro tiene mayor efectividad de acuerdo a la experiencia que han vivido ellos. Por lo tanto, que se les obliga ahora por ley a recetar genéricos no parece muy bien. Venta fraccionada de fármacos, o sea, en farmacia ya no venderemos la caja de 30 comprimidos, sino que va a comenzar la dosis unitaria y se dio un plazo. Yo no sé si alguno de los colegas que trabajan acá haya visto que están implementando el sistema de fraccionamiento en farmacias, particularmente yo no lo he visto. ¿Y también alguien acá lo ha visto? ¿No? Los laboratorios están asumiendo mucho eso. Sí. Blister prepicado con toda la información. Gracias, Carolina. ¿Perdón? Con la información. Separados por unidades, con la fecha de vencimiento, con los lotes. Y también hubo una complicación. Hay muchas farmacias que son sumamente pequeñas, donde ponemos una sala de fraccionamiento. Y no tiene que ser cualquier sala. El flujo laminar, la esterilidad, todo eso se tiene que mantener. Y eso ya es otra inversión que se tiene que hacer. Y cuesta un poco relacionar esto que van a ser los medicamentos más baratos con toda la inversión que se tiene que hacer. Por otra parte, algo que también se decía como bombo y platillo es que iban a estar los medicamentos en góndolas, en todos lados. Sin embargo, no se decían qué tipo de medicamentos iban a haber en góndolas. Nosotros sabemos que eran los medicamentos de venta directa, pero no se dijo, se dijeron que todos los medicamentos iban a estar en góndolas. Lo cual, cualquier persona que vea esa noticia o que lea ese periódico y aparezca eso puede pensar que desde clonazepam hacia abajo, el alcohol, el algodón, los supositorios, todo va a estar en góndolas. Por lo tanto, es una información que ha sido un tanto errónea al momento de entregarla. Precio siempre informado. Ahora todos los medicamentos tienen que tener en su caja el precio informado. Y eso ha sido un gran dolor de cabeza para todos los colegas. Sea farmacia pequeña, sea farmacia grande. Generalmente el pedido de cuántas unidades viene en las farmacias. Ya, ¿cuánto es SU? ¿100 unidades? ¿En total? 5.000 unidades diarias en total. ¿Y eso? ¿Más? ¿Menos? Etiquetar 5.000 unidades diarias, no hay quien resista. Las listas de actualizaciones que están llegando actualmente en la farmacia corresponden a 1,5 metros de listas de actualizaciones de precio. O sea, yo tengo mis 5.000 unidades ya etiquetadas, cambió el precio y son 5.000 unidades más. O sea, es algo que ha incomodado mucho a los colegas y se ha tenido bastante incomodidad. ¿Por qué? Porque hemos visto situaciones en las cuales los colegas tienen etiquetado, se van a fiscalizar y justo aquella caja que no está etiquetada es la que pide fiscalizar la Seremi. Por lo tanto, investigación. Obligación de vender bioequivalentes. Eso es algo que se ha informado así, tal cual. No se ha dicho si todos los bioequivalentes, los psicotrópicos también. Lo puede cambiar cualquier persona. La ley es sumamente explícita en ese punto particularmente. Sin embargo, lo que se informó a la prensa fue que está obligado la persona que atienda a cambiar el bioequivalente. ¿Y qué va a pasar con las comunas sin farmacia? Y esto fue algo que con el correr de los días empezó a salir mayor prensa, mayor reportaje, y fue algo que es un tanto grotesco y lo vamos a ver acá. Dentro de todas las diapos del MinSal que las vamos a poner a disposición de ustedes en el foro para que tengan acceso, estas son las que más complicaciones generan a nosotros como farmacéuticos en farmacia privada y a todo el mundo también. ¿Qué pasó? Salió el 14 de febrero y comenzó una especie de cacería de brujas. Comenzó la prensa a fiscalizar junto con las autoridades. Misteriosamente ahora todas las fiscalizaciones eran con prensa. Entra en vigencia la ley de fármacos. ¿Funciona? Oh, perfecto. No funciona. Entra vigencia. ¿Funciona? Ahí. En todos medios, radio, periódico, televisión, entra en vigencia la ley de fármacos. Todos los medicamentos en góndolas, todos los precios más baratos, todos los bioequivalentes se pueden cambiar y se comenzará con partes de cortesía. Y eso yo creo que más de alguno lo escuchó por parte del ministro y también lo leímos y están en las noticias, está todo grabado. Hubo partes de cortesía, no vimos muchos, de hecho vimos partes reales y vimos fiscalizaciones con partes reales para colegas. El mismo Mañalich indicó el mismo 14 de febrero que entrarán progresivamente en vigencia. Propuso
que la implementación fuera escalonada. La primera etapa, tales y tales procesos, y la segunda etapa, otros procesos, y lamentablemente, cuadrando las fechas, no se está cumpliendo el calendario propuesto por el señor Mañalich. De hecho, si empezamos a hilar fino y tomamos la ley de fármacos y empezamos a mirar, hay muchas cosas que quedan en un vacío gigantesco y nos generan dudas. Y esas dudas nos ponen en riesgo a nosotros, como profesionales dentro de la farmacia, y más que eso, ponen en riesgo al paciente. Es por eso que estamos acá. ¿Qué hemos visto? Después del 14 de febrero se anunció que iban a haber parte de cortesía, se anunció que iba a haber fiscalización, se anunció todo esto, pero la prensa empezó a mostrar otra cosa. Comenzaron las fiscalizaciones y hubo muchas farmacias en las cuales se detectaron irregularidades, como por ejemplo, cajas sin etiquetar con el precio. Justamente por lo que decía Mauricio, llegan 5.000 unidades diarias, es un poco complejo etiquetar 5.000 unidades antes que llegue el otro pedido. Cuesta. De hecho, hasta 100 cajas ya es difícil de etiquetar. Considerando, no sé si todos han visto la caja la máquina de etiquetado, que es un poco dura para manejar. Y hubo cierre de farmacias. Razones por las cuales se cerraron las farmacias la prensa no dio. ¿Qué averiguamos nosotros como foro? Que el farmacéutico no estaba. Y por ley el farmacéutico debía estar obligatoriamente en la farmacia. Y uno se pone nervioso. ¿Puedo salir a comprar? ¿Puedo salir a almorzar? Si tengo una urgencia, ¿qué hago? Lo que generalmente se hace es salir y dejar todo anotado en el libro. En este caso, las farmacias que nosotros averiguamos que fueron cerradas fue porque el farmacéutico no estaba y no había anotado en el libro. Es algo como de perogrullo. Ahora, esta noticia es del 25 de febrero, ya pasada la ley de fármacos, y se retuiteó por todos lados y apareció en el diario más vendido a nivel nacional. En el fondo es ese dato que debes saber para instalar un almacén farmacia. No almacén farmacéutico, es un almacén farmacia. Deja mucho para la imaginación. De hecho, lo que sigue la noticia es hasta un verdulero está habilitado a poner un almacén farmacia. De hecho, si lo miramos más fino y seguimos leyendo la noticia, los supermercados pueden vender remedios. Y el doctor Mañalich dice que los supermercados y las Pronto Copec también van a poder instalar almacenes farmacéuticos. O sea, nosotros sabemos que la ley de fármacos en ese punto entrega varias directrices, sin embargo, con esta publicidad no se puede hacer mucho. La información que se da es errónea, da para pensar mucho y no se puede acceder, no se puede ir en contra de la prensa. La gente, el dicho es, lo vi en la tele, es cierto. Lo vi en el periódico, es cierto. Les dejo ahí la fuente para que puedan acceder a la noticia completa. Va a ser subida, como le dije anteriormente, al sitio del colegio y al foro también, para que todos puedan tener acceso a todas las noticias que están acá, para que podamos verlas y estén en su base de datos. Ahora, esta noticia es de ayer, salió en el mostrador y es sumamente desiderante. Yo me imagino que acá todos habrán leído, le habrán echado una repasada a la famosa ley de fármacos, y en muchos incisos, en muchos artículos dice: este proceso se llevará a cabo con reglamentos que se dictarán en su oportunidad. Estamos hablando de turnos, estamos hablando de dispensación, estamos hablando de controlado, fraccionamiento, de muchas cosas. Por lo tanto, es un limbo gigante, es un vacío gigante y genera dudas enormes a todos. No hay nada que decir con eso. Y esto salió ayer, que el gobierno de Piñera no redactó los reglamentos necesarios para fiscalizar que las farmacias cumplan con las nuevas leyes de fármacos. Nuevamente les dejo ahí el link. Nosotros como foro quisimos ir un poco más allá y fuimos a la fuente de esta noticia. Fuimos a consultar al ISP, al señor director, que en el fondo fue el que estuvo en la última etapa para poder despachar esta ley. ¿Qué se nos comentó? Y nosotros se los manifestamos a ustedes. En el fondo los reglamentos estaban. De hecho, están. Fueron firmados. Fueron despachados. Conjuntamente con la ley de fármacos. ¿Dónde están ahora? En el MinSal, supuestamente. Sin embargo, estuvo el cambio de gobierno y nadie sabe dónde están ahora. Se formaron 5 comisiones, cada una para formar los reglamentos, y los reglamentos fueron redactados, fueron firmados, fueron aprobados, fueron despachados. Subimos la ley de fármacos para que todas las personas en el foro pudiesen tener acceso a ello. Y luego de leerlo, repasarlo y ver las experiencias de todos los colegas que han tenido desde el 14 de febrero hasta el 1 de marzo, hicimos una estadística. ¿Cuáles son los artículos más dudosos? Los que más les generaba duda. ¿Cuáles las dudas más grandes? O sea, tenemos un
una ley que le falta mucho reglamento para poder ser consistente, para poder haber fiscalización y para poder ser completa. Dentro de los artículos dudosos, seleccionamos los que tenían como mayor votación. Y dentro de ellos está, primero, el 98, que en el fondo habla de psicotrópicos y estupefacientes, que dice que se regirán por reglamentos específicos que al efecto se dicten. ¿En qué sentido? Varias personas nos preguntaron, ¿sigue el 404? ¿Sigue el 405? ¿Se cambia? ¿Qué hacen los médicos? Que muchos colegas no saben. De hecho, hasta el día de hoy llegan con la nueva normativa, que viene el genérico y todas las marcas. Entonces eso no es para menos, genera dudas. Y más que eso, para nosotros como profesionales genera inconvenientes a nivel legal. Para el libro de recetas, para el despacho y ante una posible fiscalización. Porque honestamente, no viendo todos estos reglamentos, no sabemos qué se va a fiscalizar. Segundo artículo, el artículo 100. Y es sumamente específico en algunas cosas, como por ejemplo que la venta al público de productos farmacéuticos solamente se va a realizar mediante receta médica por un profesional que esté habilitado para ello. Les tengo acá un resumen. Dentro de todas las recetas que hemos recopilado acá, varias han sido donadas por ustedes, por personas del foro, y las clasificamos varias. El primero, el profesional habilitado. Tenemos recetas de kinesiólogos. Los kinesiólogos no están habilitados. Si bien es esto una magistral y es por un gel criorreductor, para masajes, para adelgazar, hemos visto otras cosas, como por ejemplo kinesiólogos prescribiendo tramadol. Inconvenientes de esa receta particularmente. Fue denunciada esa receta. Esa receta fue donada por un colega de Valdivia. ¿Qué pasó con esta receta? Fue informada al CEREMI y fue informada al IACT. Se retuvo, se informó, se denunció como corresponde. Después el profesional que retuvo la receta del colega fue amenazado, fue golpeado, fue increpado por el kinesiólogo. O sea, por denunciar una receta. O sea, es algo fuerte, un tanto. Hemos visto cosas más insólitas, como por ejemplo nutricionistas prescribiendo medicamentos, tampoco están habilitados. Algo más insólito todavía, quiroprácticos, y en este caso prescribiendo controlados. Hicimos también averiguaciones con el foro sobre cómo aprenden los profesionales de la salud a escribir las recetas. Nosotros tenemos quizás un ramo específico que se nos recalca qué tipo de recetas hay, cómo se escribe, porque es algo altamente regulado, es un instrumento público. Es un instrumento en el cual se establece una relación entre el médico y el paciente y tiene que ser claro, tiene que tener tales y tales parámetros de acuerdo a la naturaleza, tiene que ser retenida, no ser retenida. Sin embargo, averiguamos, por ejemplo, en una universidad pública, a bastantes médicos ya titulados, cómo aprendieron a escribir recetas, y ellos aprendieron una vez titulados ya ejerciendo, pero no porque otro médico les dijera, sino en el fondo porque los pacientes se devolvían, es como, doctor, ¿sabe qué? Me retuvieron la receta en la farmacia, ¿me puede hacer otra? Como, ok, estos medicamentos se retiran la receta. Y así se aprende. O sea, es algo que no es menor. O sea, ¿perdón? Atención primaria, principalmente. ¿Cuáles otros problemas nos hemos encontrado con esto? Prescripciones dudosas, recetas rayadas y enmendadas que llegan así, recetas que no corresponde el formato, es una receta por metilfenidato en una receta simple y todos sabemos que debe venir en receta cheque. Prescripciones por 2 años de diazepam. O sea, es algo raro, pero se da. De hecho, esa es de hace poco, es recién salida la ley de fármacos, es de febrero del 2014. Ahora, esto es necesario ponerlo. Tenemos por lo menos 5 recetas que llegan así. Tenemos antecedentes que hay algunos lugares en los cuales por falta de recursos, por aislamiento, porque no llega, por los motivos que sean, lamentablemente no llegan los talonarios. Entonces, ¿qué se hace en el centro asistencial, principalmente en atención primaria, como decía la colega? Hojas de roneo con el timbre. Y se entregan. Y yo creo que más de alguno ha visto eso que se utiliza actualmente. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente? Que ahora están robando timbres. Tenemos antecedentes de personas médicos que le han robado el timbre, que desaparecen misteriosamente de urgencia, desaparecen talonarios y timbres de matronas y empiezan a aumentar la prescripción de anticoncepción de emergencia.
Y lamentablemente todo esto no se ve en las noticias. ¿Y cómo podemos ver esto? Gracias a ustedes que nos comparten los datos. Sin eso no podemos hacer nuestro trabajo. Ahora, algo que ha ido en aumento y que hemos visto que es literalmente un trabajo de joyería actualmente son las recetas falsificadas. Hay algunas que son evidentemente falsificadas y uno las puede notar. Van cortadas con tijeras, van chuecas, va mal impresa, va pixeleada, hay de todo. De hecho, hubo una colega que detectó esto y llamó a carabineros y las personas se fueron detenidas, que fue en Quilpué. La colega tenía algo. Querían comprar con recetas falsas. En este caso, ella detectó que a lo menos 10 recetas fueron pasadas y sospechó y hizo la denuncia ante la PDI, y es el anuncio que podemos ver ahí en el 22 de marzo. Ahora, no solamente estamos viendo recetas falsificadas, sino que harto robo. Este fue una colega que nos facilitó la receta, que ella se dio cuenta solamente por la firma, era completamente distinta. Revisó en Ceremi y aquí hicimos un catastro. La doctora había informado día 1 sobre el robo de sus talonarios, que misteriosamente estaban todos timbrados. Una mala costumbre médica timbrar todos los talonarios. Estaban todos timbrados. 2 meses después de la denuncia, se emitió la resolución Ceremi, informativa sobre el robo de los talonarios. 2 meses después de la emisión de la resolución Ceremi, llegó a las farmacias. O sea, tenemos 4 meses en los que estos talonarios, que eran 4 aproximadamente, estuvieron dando vueltas, timbrados, y todos con firma diferente. Nuevamente, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Con el farmacéutico, porque es imprescindible su labor y es necesario destacarla. Bueno, esta ya es un poco más evidente, fue robada desde la Universidad de Concepción. Esta venía sin timbre, sin nada, y esta era evidentemente falsificada. Ahora, hacer una receta por ibuprofeno, un poco raro, pero existe. Ahora, acá estas que vamos a mostrar fueron donadas por un colega que, si bien le han llegado bastantes recetas falsificadas de la zona metropolitana, y ha hecho un trabajo de joyería la persona que está falsificando. Esta es la primera receta que llegó, que tapamos el nombre del médico porque el médico ejerce, está habilitado para ejercer, pero todos los datos abajo, RUT, registro colegio médico, no existen. Para nada. De hecho, ¿cómo se dio cuenta el colega? Por las letras que estaban en Word. Tratamos de hacer nuevamente la receta en Word y lo logramos hacer. Y corroboró esos datos. Actualmente, ¿cómo hacen ustedes para poder corroborar datos de un médico? ¿Qué base de datos tenemos a mano? La superintendencia. Y si no la superintendencia, colegio médico. Por ahí aparece los colegiados. Y si no está colegiado, superintendencia de nuevo. Al CERVEL. Este colega no tuvo otra opción que recurrir al CERVEL. Y en este caso, bueno, y eso era como otro dato. Eso fue lo que le llamó la atención. Siempre hay imprenta. Este es un trabajo de joyería. Esto no es una impresión, esto es un talonario. Así es. Y en este caso, el colega recurrió a la página de la superintendencia. Recurrió a CERVEL. ¿Qué pudo ver? A simple vista se ve bien. Se puede despachar. Si uno no corrobora los datos, no encontraría nada anormal dentro de él. El médico no existe. Así de simple. No existe. Se buscó en superintendencia. No existe. Se buscó en colegio médico, porque hay un registro de colegio médico. No existe. Se buscó en el CERVEL. No existe. Eso quiere decir 2 cosas. O que la persona no existe, definitivamente, o que no está habilitada para sufragar. Carolina. Perdón, tengo médicos en el hospital que me han asegurado que las imprentas no le exigen nada para mandar a hacer el talonario, un talonario propio. Entonces, si partimos de esa base, o sea, es súper fácil hacer un talonario falsificado, porque debería haber algún tipo de fiscalización o algún tipo de reglamentación en la imprenta que va a hacer el talonario de recetas médicas. Yo les digo ahí por mientras, nosotros estamos viendo ese tema, es un tema que no se ha regulado nunca. Nosotros ya lo hemos demostrado en algunos reportajes anteriores que hicimos con la prensa, la otra vez con algunos periodistas de televisión. Mandamos a hacer talonarios,
despachamos productos, hicimos lo que quisimos con ellos y se puede hacer fácilmente. Eso es algo que hay que regular y que hoy día no está regulado y que justamente nosotros lo presentamos ahora hace poco en el Colegio Médico para evitar, justamente porque ellos se le está tratando de dar a la receta una calidad y un valor especial, como un documento de respeto. Pero nosotros le decíamos, estamos de acuerdo, el documento tiene que ser de respeto, tiene que crearse, pero para eso tenemos que darle el mismo respeto a la dispensación. Nosotros somos los que tenemos que aceptar todo este tipo de cosas y nosotros tenemos que tener algún resguardo. Esto nosotros hace años planteamos, tiene que ser igual que cuando uno consulta un cheque o algo. Yo llamo a un lugar y en ese lugar tiene que estar el sistema completo, yo con el RUT saber si el médico existe o no existe. Aquí hay que concentrar toda la información en un lugar y un lugar de donde sea fácil de consultar. La gente puede consultar por internet y en algunos lugares alejados donde no hay internet que puedan llamar a un número gratis 800 donde puedan consultar y esto debe ser de fácil acceso. Yo creo que con las nuevas autoridades vamos a tener que llegar a un sistema así, pero ellos ya se dieron cuenta de que el sistema hoy día de la receta con este sistema actual no tiene ningún respeto, es muy fácil de burlar. El tráfico ha aumentado, la venta por internet, las falsificaciones y aparte estamos recibiendo ya una cantidad de productos prohibidos que antes no teníamos. Francisca, ahora ya que está recuperada. O sea, se me fue el hilo. Lo que dice Mauricio es cierto, lo que dice Carolina también. No hay ninguna normativa que le permita a alguien, que le impide en el fondo no mandarse a hacer un talonario. Perfectamente ellos pueden ir, cualquier médico puede ir y no piden registro de colegios médicos, no piden nada. Por lo tanto, cualquier persona, ni siquiera carnet. Yo creo, carnet de identidad, el timbre, yo puedo mandar a hacer un timbre. Puedo mandar a hacer un timbre y no me van a pedir nada. Ahora, carnet, no todos tenemos nuestra profesión en el carnet. Particularmente yo pedí que me la pusieran y no me la pusieron. Entonces hay que esperar nuevamente o renovar y el registro civil se cada rato. Es algo que pasa, que es un problema existente. Por lo tanto, ahí surgen varias necesidades. Primero, actualizar la base de datos de la Intendencia. Si la colega no se hubiese dado cuenta en la etapa anterior que las firmas eran diferentes, no tenía cómo saber que era una receta falsificada. Si no tenemos un antecedente de la firma del médico, no podemos saber qué es falsificada, qué corresponde o qué no corresponde. No todos los médicos que están en la superintendencia se encuentran colegiados. Hay varios que prescriben que no están colegiados, pero están habilitados para poder ejercer. Ahora, terminando con este trabajo de joyería que detectó el colega, el médico no existe, la dirección no existe, y de hecho esto fue un posteo magistral, porque uno de los coadministradores, Roberto, trabaja justamente en esa calle y bajó, sacó una foto de la dirección, que pasaba desde el 139, por ejemplo, al 160, y el 151 no existe. O sea, si no, es una cosa sumamente fina, que si uno no se da cuenta de ese pequeño detalle y no corrobora, no tiene cómo saber. La imprenta no existe. Y el paciente esperando. De hecho, el RUT que encontramos asociado al médico pertenece a el paciente que está ahí. Ah, no. Exacto. Sí. Sí. Podríamos seguir. Dígame, ¿quién me habla? Sí, claro. ¿Cuántos antibióticos fueron prescritos así, fueron despachados así? No tenemos idea. De hecho, nosotros recién estamos haciendo este trabajo gracias al aporte que hacen todos los colegas, subiendo las recetas al foro. Y podemos analizarlas, y hay mucho colega que está recién partiendo, que lleva un par de meses en farmacia, y le surgen dudas, porque con esto de la nueva ley llegan recetas raras. Por ejemplo, clonazepam, abajo, Rabotril y todas las marcas asociadas que no sé. Y genera dudas, porque no necesariamente hay estudiantes que la práctica dura un mes y después no ve nada hasta el final de la carrera, y es recién ahí, al final de la carrera, donde se enfrenta a una receta médica real y puede estar en contacto con el paciente y con la realidad de la farmacia. Entonces eso pasa.
Esto ya es otro trabajo de joyería. ¿En qué sentido? También fueron talonarios mandados a hacer. En este caso era un poco más evidente. Llegaron a la misma farmacia. Son dos médicos distintos que revisamos y no existen ni en CERVEL ni en la superintendencia. Gracias. Ni en la super ni en nada. Tienen el mismo registro de colegio médico. La dirección existe, todo lo demás. Eso en cuanto a esa presentación. Dentro de los otros artículos, eso en cuanto a las recetas. Sabemos que es un instrumento, es el medio de comunicación entre el médico, farmacéutico y el paciente. Tiene que ser claro. Se estima, hubo un estudio de la revista Times que estimó que 7.000 muertes en Estados Unidos se producen porque el farmacéutico no puede leer bien la receta, por lo tanto, despacha un medicamento que no corresponde. 7.000 muertes. No es menor. Y se hizo un estudio acá en Chile, el Ministerio de Salud, que estimó que el 30% de las recetas para controlados están mal prescritas. O sea, el tema es serio y creo que no se le ha dado la importancia que debiese. Ahora, otro artículo que generó duda dentro del sondeo que hicimos en el foro fue el famoso artículo 101, que en el fondo decía, si el medicamento prescrito es dentro del grupo que demuestra bioequivalencia, el farmacéutico, y en eso es explícito, el farmacéutico a solicitud del paciente puede intercambiarlo. Sin embargo, si no es de los que solicitan, si no requieren demostrar bioequivalencia, no es necesario cambiarlo. Y es sumamente explícito, el farmacéutico. No el auxiliar, no el asistente de caja, no otra persona. El farmacéutico. Y también es explícito en el tema a solicitud del paciente. O sea, yo no puedo llegar y cambiar. Ahora, esto es algo que ha generado bastantes ronchas porque hubo inconvenientes y hubo fiscalizaciones y hubo multas en base a eso, que es el famoso artículo 129A. ¿Qué dice? Habla del horario. La farmacia tiene que estar dirigida por un químico farmacéutico que debe estar presente durante todo el funcionamiento de la farmacia. Muchos colegas han dicho, ¿pero qué pasa si yo me enfermo y necesito salir? ¿Qué pasa si yo necesito ir a comprar mi almuerzo y justo llegan a fiscalizar? Hay colegas que dicen, pero no estamos hablando del director técnico específico de la farmacia, sino que habla de la figura profesional del farmacéutico. Si no estoy yo, está mi colega complementario. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? ¿Perdón? ¿Hay muchos? ¿Hay uno? Es el farmacéutico el que tiene que estar ahí. No sabemos si el DT, complementario, nada. Ahora, otra cosa que también genera un poco de ronchas es el tema que la operación administrativa le estará encomendada al profesional dependiente. O sea, estamos hablando de cuadratura, contar monedas, las boletas, las recetas que se mandan a los distintos convenios. ¿Alguien que aquí trabaja en farmacia privada? ¿Le ha llegado algo, colegas, sobre el tema? Gracias. La colega dice que no. Gracias. Y 129B, las famosas góndolas. Hay farmacias, ya dijimos que hay farmacias que son grandes, que tienen góndolas que están destinadas principalmente a cosméticos y otros tipos de productos, pero ahora tienen que empezar a ocupar medicamentos. Ahora, y esto es sumamente un detalle preciso, dice podrán, no dice deberán. La noticia que apareció ayer decía que hay varias farmacias que no están cumpliendo el tema de las góndolas en los supermercados. Sin embargo, no es obligatorio. Sin embargo, ¿qué decía el señor ministro cuando recién partimos el 14 de febrero? Todas las farmacias van a tener góndolas, siempre y cuando puedan encontrar espacio. Ahora, esa es la revisión que hemos hecho en cuanto al foro. Esos son los artículos más dudosos que hemos visto. Eso es la palabra. Gracias.